Bienvenidas y bienvenidos a este tercer foro sobre la lucha por los derechos que estamos organizando dentro del curso Estado, Política y Democracia, organizado por el Grupo de Puebla y por muchas organizaciones. Es un placer aquí presentar a quienes me acompañan en este foro que tiene más de 50.000 inscriptos de toda América Latina y todo el mundo. Y tenemos ahora un debate interesantísimo. Vamos a hablar sobre el fin de la era Trump o si realmente podemos hablar, ¿no?, del fin de la era Trump y cuáles son los desafíos democráticos que tenemos, sobre todo en Estados Unidos y en Europa para los próximos años. Me acompañan hoy dos figuras muy destacadas y creo que el diálogo va a ser fantástico. Los quiero presentar y agradecer su participación. En primer lugar, contamos con Michael Cohen. Él es doctor por la Universidad de Chicago, es profesor de Relaciones Internacionales en la New School University, que además quiero aprovechar para agradecer porque este foro ha sido posible también gracias a su colaboración, y donde también es director del doctorado de Public and Urban Policy. Michael ha publicado numerosos libros, entre los cuales me gustaría destacar The Global Economic Crisis in Latin America, Impacts and Response. Y también me acompaña aquí una compañera fantástica, María Eugenia Rodríguez Palop. Ella es profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, diputada europea por Unidas Podemos, integra el grupo de Izquierda Unitaria Europea, es vicepresidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Parlamento Europeo, y obviamente experta en la materia porque ha publicado diversas obras, entre las cuales me gustaría destacar Revolución Feminista y Políticas de lo Común frente a la extrema derecha. Si les parece, vamos a abrir un diálogo sobre este tema que les comentaba, sobre el fin de la era Trump. Y me gustaría, bueno, en primer lugar, darles la bienvenida y que cada uno de ellos, si les parece, empezamos con Michael, que que podamos abrir este debate si efectivamente podemos pensar o podemos empezar a hablar del fin de la era Trump o vamos a ver alguna continuidad en estas épocas de pandemia que estamos viviendo. Michael, bienvenido. Muchas gracias, Cecilia. Es un gran placer de compartir este panel con ustedes, con María Eugenia, y estoy encantado de ofrecer pocos comentarios de la situación de ahora. Para mí, la era Trump no terminó. Yo creo que el legado, las consecuencias de Trump es muy importante y muy pesado en Estados Unidos. Y quiero mencionar un aspecto de este legado de Trump para empezar este debate y conversación. Primero, yo creo que es importante decir que Trump no es la causa por la situación que tenemos. Trump es más en consecuencia de las desigualdades que aparecen en esta era de globalización, con mucha gente, mucha desigualdad en nuestro país, en Estados Unidos. Pero yo creo que hay consecuencias de las acciones de Trump y hay mucha gente que facilitan las acciones de Trump y quiero mencionar esta situación. Primero, yo creo que Trump atacó las instituciones de democracia en Estados Unidos. Él atacó la independencia del Congreso, él atacó las leyes, él atacó el sistema de justicia, él atacó los medios, muy importante, de manera muy importante, pero más de todo, él atacó el tema de verdad. Y el Washington Post recién publicó un list de 30,000 mentiras de Trump en los 4 años. En mitad de estos 30,000 mentiras fue en el último año, en 2020. Y el tema de mentiras cambió total la situación política, porque sabemos todos que si hay la mentira es repetido muchas veces, a un momento la gente cree que es probablemente correcto o es de verdad. Y en ese sentido tenemos la situación donde tuvimos una elección
no fue fraude en las votaciones, no fue fraude en el nivel de los estados, pero no importa, 70% de los republicanos creen que hay fraude, que las elecciones fue robado, the steal en inglés, fue stolen. Y yo creo que en ese sentido tenemos un legado muy difícil. Al otro lado, tenemos los demócratas y soy muy convencido que Biden fue un buen candidato por el momento y él empezó con mucha competencia y experiencia. Sus nominaciones de posición representan una diversidad de interés, de género, de raza, de la economía, de mucho tendencias y temas importantes, con salud y también con el tema de cambio climático y los temas ambientales. Son muy importantes. En realidad, en contraste de la incompetencia de Trump, que fue mostrada en la situación de COVID, tenemos una administración demócrata que es muy competente, con mucha experiencia y conocimiento técnico de las situaciones. En ese sentido, yo creo que es un buen momento por los Estados Unidos para intentar volver a una situación más normal. Y en este contexto, esperamos que el tema de derechos humanos son más respetados y es un tema muy importante en el país. Mi impresión es que somos en crisis no solamente de COVID, pero también de la economía. Yo viví en Nueva York. Nueva York perdió 1 millón de empleos en 2020 y tenemos una situación con muchos problemas, más por la gente de color, los afroamericanos, los latinos y muchos inmigrantes. El legado de Trump es un legado muy discriminatorio y el tema de igualdad y derechos y oportunidades es muy importante. La última cosa para empezar, yo puedo decir que yo creo que el tema de política extranjera de los Estados Unidos no va a tener mucha importancia en el corto plazo, porque yo creo que la administración es muy preocupada con el tema de COVID. Tenemos brotes en todas partes, tenemos muchos problemas con las nuevas variantes de COVID, muchos problemas con la campaña de vacunación. Y también hay límites en la cantidad de vacunas y hay la posibilidad que con vacunas vamos a continuar a tener este tipo de problemas. Sí. Yo voy a parar acá para empezar, pero yo creo que el legado con mucho contradicciones y problemas. Clarísimo, Mike. Gracias. Creo que ahí anoté varios temas para después empezar a debatir. Quiero dejar ahora el espacio a María Eugenia. Bueno, daba las gracias por haberme invitado pues aquí a compartir este espacio con Michael Cohen, que es una persona a la que yo he leído y a la que admiro mucho por su trayectoria. Y bueno, pues también las gracias a todas esas personas que se han inscrito y que están mostrando interés, ¿no?, por lo que nosotras le podamos transmitir. Yo quería empezar haciendo una valoración positiva de este cambio político que estamos viviendo en Estados Unidos, porque lo considero una oportunidad para cambiar de rumbo. Yo me quedé con una frase de Biden en la toma de posesión que me gustó mucho y que me gustaría ver, por supuesto, reflejada no solamente en gestos, que los ha tenido, sino también en hechos. Dijo en algún momento: volveremos a estar con el mundo, no por el ejemplo de nuestro poder, sino por el poder de nuestro ejemplo. Me parece muy interesante destacar ese con en el mundo, que es algo diferente a estar en el mundo, y desde luego destacar el intento de restauración y de ejemplaridad.
A mí esto me parece un gesto ya simbólico muy positivo. Después voy a indicar algunas otras cosas que tienen que ver con los primeros decretos que ha firmado, que también me parecen obviamente muy positivos. Estoy de acuerdo con Michael en que una cosa es derrotar a Trump y otra es derrotar a todo lo que Trump representa o al trumpismo. No va a ser fácil retroceder 4 años ni dar marcha atrás en el reloj, sobre todo cuando uno ha luchado o tiene que luchar con una persona autócrata que se cree que está por encima de la ley. A Biden seguramente le va a perseguir el mito de la traición, aquello de nos han robado las elecciones, que se va a repetir hasta la náusea, la obsesión conspiranoica alimentada por ciertos medios de comunicación y subvencionada, la realidad alternativa y excéntrica que siempre va a representar Trump, de alguna forma el resentimiento del electorado de Trump que está ahí, resentimiento fruto de diferentes fracturas, de fracturas económicas, de fracturas culturales entre las zonas urbanas y suburbanas, entre las zonas urbanas y rurales, y también de fracturas religiosas. Después diré algo de esto porque me parece importante. Y le va a perseguir seguramente la desinformación, la fake news y las mentiras en las que se ha apoyado pues tanto las redes sociales, aunque después le hayan retirado la palabra a Trump y le hayan dado la espalda, como a algunos medios de comunicación. Y esto no será fácil. Hay que considerar que la ultraderecha, que es lo que Trump representa y es lo que Trump ha apoyado también en Europa, porque ha querido ser el gran líder de una internacional reaccionaria, donde están desde personajes como Bolsonaro a personajes europeos como Orbán, por ejemplo. Digamos, la ultraderecha no necesita aliados ni enemigos. Necesita fundamentalmente, como decía Clara Zetkin, desamparados, desarraigados y desilusionados. De manera que la gran baza que tiene Biden es la justicia social. En la medida en que no se dé una justicia social, la ultraderecha seguirá siempre viva y, por tanto, el trumpismo seguirá siempre vivo. Quería hacer una valoración general sobre las primeras iniciativas de Biden. No sé si corresponde hacerlo ahora o prefieres, Cecilia, que la hagamos más tarde. Si querés, ahora avanzamos porque justamente un poco de los temas que me gustaría abordar es cuáles son las perspectivas tanto de Estados Unidos y Europa también, que acá desde América Latina también estamos viendo con mucho interés y curiosidad justamente intervenciones de los líderes europeos ahora en el foro de Davos estos días hablan de esta necesidad, ¿no? Merkel hablaba de un gran reinicio, ¿no? De que tenemos que hacer cosas concretas, pero que tenemos que actuar todos juntos. Inevitablemente estamos en una pandemia, lo que significa que nos afecta a todos globalmente, pero realmente cada vez estamos viendo, por un lado, en los discursos, sí, la necesidad de actuar todos juntos. Emmanuel Macron hablaba también de la necesidad de un nuevo multilateralismo que sea eficaz, la necesidad también que las vacunas puedan llegar en tiempo y forma a todos los países, porque de alguna manera la recuperación económica, si se da solamente en los países del norte o países desarrollados, va a tener un impacto también negativo en esos países. Tiene que ser de alguna manera o alcanzar a todo el planeta de manera, evidentemente no igual, pero tiene que estar en marcha, ¿no? Y sin embargo, lo que estamos viendo más allá también de los discursos o incluso del propio discurso de Biden, obviamente también lastrando todo lo que se venía de la época Trump, como decía Michael, ¿no? Que no es una causa sino una consecuencia, así que lo vamos a seguir viendo, es de alguna manera también un nacionalismo de alguna manera enmarcado en la cuestión de las vacunas, ¿no? Por esta guerra, por este insumo estratégico, que de alguna manera también marcan las prioridades quizás en política exterior o cómo vamos a ver este mundo en los próximos meses o en los próximos años marcado por esta necesidad y por esta competencia. En ese sentido, digamos, ustedes justamente desde Europa o desde Estados Unidos, ¿cómo lo ven o cómo pueden visualizar estas medidas y cómo va a impactar en los próximos meses? Bueno, pues en línea con lo que decía Cecilia, en la Unión Europea se ha valorado muy positivamente este cambio. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha dicho tenemos un amigo en la Casa Blanca. Incluso el vicepresidente de la Comisión Europea en términos comerciales ha dicho que puede haber un cambio y se pueden avanzar, digamos, para pensar en Estados Unidos como un aliado
como un cooperador y no como un contrincante, ¿no? Yo creo que sí que hay una intención de vuelta al multilateralismo, que desde luego en Europa, a pesar de que Europa necesita y debe ganar soberanía estratégica respecto de Estados Unidos, esto está claro, pero sí se celebra, evidentemente, el multilateralismo, ¿no? No olvidemos que Trump, se salió del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se salió de la Organización Mundial de la Salud, se salió del Acuerdo de París, planteó sanciones a la Corte Penal Internacional, planteó aranceles a los productos agroalimentarios españoles y a los coches alemanes, facilitó salidas ultraderechistas en América Latina, ahogó a los refugiados palestinos, se refirió a África como esos países de mierda, textualmente, vendió armas a Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes, apoyó de forma radical a Israel, apoyó el Brexit, que ha sido un cataclismo político del que hoy yo creo que muchas personas en Reino Unido, están profundamente arrepentidas. Lideró una internacional reaccionaria, como digo, con Erdogan, en Turquía con Orbán, en Hungría con Putin incluso, o con Bolsonaro, ¿no? Yo creo que todo eso lo va a revisar y creo que está muy claro que Biden va a revisar todo eso. Hay algunas cosas que no van a cambiar. Seguramente China va a seguir siendo un gran peligro para Estados Unidos y las relaciones con China van a seguir siendo unas relaciones complicadas. La guerra comercial y tecnológica con China está ahí y yo no tengo tan claro que Biden vaya a retroceder respecto de esa guerra. Sí me parece, por ejemplo, que ha tenido gestos en relación a Rusia que ya son alentadores, ¿no? Ha señalado, por ejemplo, la barbaridad que se ha hecho con el opositor Navalny o la agresión a Ucrania. Por tanto, sí hay una intencionalidad, yo creo, por parte de Biden de dar un giro notable en la política exterior. Bien, es verdad que en cuestiones, yo creo que comerciales y tecnológicas es posible que ese giro no sea ni mucho menos radical. Más allá de la política exterior, a mí no me resisto a plantear valoraciones muy positivas en otras cosas que afectan a derechos humanos, como antes señalaba Michael, y que para mí, como defensora y especialista en derechos humanos y especialmente como vicepresidenta primera de la Comisión de Mujeres, el Parlamento Europeo, pues son esenciales y muy importantes, ¿no? En primer lugar, una nueva política migratoria. Yo creo que esto es esencial. Hablar de una regularización de 11 millones de personas, pues no es poca cosa. Pensar en los Dreamers, pensar en las personas que tenían protección temporal, en las familias que fueron desunidas, divididas agresiva y violentamente en la frontera con Estados Unidos. Articular una política de cooperación con Centroamérica y México. Es que mientras Trump estaba indultando al señor Bannon, que se había quedado con el dinero del muro, es decir, de un muro infame y que encima había robado a su propia gente, bueno, pues Biden ha dicho que no va a poner un solo dólar a ese muro. A mí me parece que esto es una cosa muy importante. Hablabais de la vacunación. La vacunación, ya se sabe, hoy en Europa es un eje central. Tenemos una contienda abierta con las farmacéuticas, que parece que no ganan suficiente dinero, incluso con la transparencia en los contratos que la propia Comisión ha firmado con esas farmacéuticas. A mí me ha gustado escuchar a Biden pues, hablar de una lucha contra la pandemia que implica una vacunación masiva, que implica obligar a llevar mascarillas al menos en los edificios federales, que implica el acceso a tratamientos de determinadas personas que no podían acceder a esos tratamientos sin una bancarrota familiar. Me ha gustado escuchar cómo apoya a los desempleados, cómo apoya a los estudiantes, a los que no quiere ver ahogados por créditos, ¿no? En fin, frente al activismo antivacunas, me parece que es un gesto importantísimo, aparte de la vuelta a la Organización Mundial de la Salud. Es cierto que lo que quería Bernie Sanders, pues no parece que vaya a dar, no parece que vaya a haber una sanidad pública y universal en Estados Unidos. Bernie Sanders se ha tenido que conformar con eso que ha dicho Biden, ¿no? De va a haber una sanidad segura
para todos, que no es lo mismo que una sanidad pública y universal, ¿no? Pero, bueno, también sabemos que Bernie Sanders no es Biden, ¿no? Nosotros habíamos pedido a los Reyes a Bernie Sanders y nos han traído a Biden, pero bueno, es mejor eso, desde luego, que Trump, ¿no? Y termino con el tema de las desigualdades raciales y las mujeres. Por eso decía que para mí como mujer era importante. Creo que Biden se ha comprometido claramente en la lucha contra las desigualdades raciales, ha hablado continuamente de acceso desigual a los servicios públicos y esto es una cosa muy importante porque el supremacismo blanco, el nacionalismo blanco, el privilegio blanco ha sido el gran acicate del asalto al Capitolio y ha sido precisamente esa monstruosidad con la que se ha identificado Trump, que ha alentado el racismo sistémico y además la brutalidad policial, ¿no? Y termino ya con las mujeres. No solamente Biden ha dado más protagonismo a las mujeres, porque Kamala Harris, bueno, pues es una buena apuesta, pero bueno, es una condición necesaria, pero no suficiente. Sabemos que además de llegar al poder, las mujeres tienen que ser feministas, ¿no? Pero no solamente ha hecho esto, ha hecho una cosa muy importante que ha sido acabar con la ley Mordaza que había establecido Trump en relación al aborto en Estados Unidos. Y identificarse, a pesar de su catolicismo, porque es el segundo, si no me equivoco, el segundo presidente católico de Estados Unidos después de Kennedy, a pesar de su catolicismo, identificarse con la lucha de las mujeres por sus derechos sexuales y reproductivos y oponerse a los propios obispos que han apoyado abiertamente a Trump. La Iglesia Católica de Estados Unidos ha apoyado a Trump y ahora Biden está, sin embargo, identificado con el Papa Francisco, que me parece mucho más digno en este sentido que cualquier obispo en Estados Unidos. Diría, por tanto, que eso, y termino con el fin del negacionismo climático y la vuelta al Acuerdo de París, son las grandes novedades y diría las grandes novedades muy positivas que nos aporta Biden. Genial, María Eugenia. Mike. No, es impresionante de escuchar la lista de María Eugenia, porque como norteamericano es increíble de escuchar toda la lista. Hay al menos 40 cosas, 40 elementos, acciones, arenas de política donde Trump mal hizo las cosas y es un desastre, sin duda. Estoy de acuerdo con todo con tu análisis de la situación. Pero yo creo que, y en ese sentido, hay un tema de estrategia, en el sentido que Biden va a tener obstáculos, hay obstáculos, y es importante identificarlos para llegar a unas expectativas realistas en el corto plazo y medio plazo. A nivel de simbolismo, soy completamente de acuerdo contigo en este sentido y es bueno, es muy importante la nominación de mujeres, de gente de color, de los latinos y la representación es muy importante. Y como neoyorquino tenemos un dicho, if you're not at the table, you're on the menu. Y yo creo que es una observación muy, muy fuerte y mucha gente fue en el menú de Trump. Pero, por ejemplo, la luna de miel de Biden duró un día con el Congreso, ¿no? Y los republicanos inmediatamente empezó a organizar obstáculos de procesos y también de sustantivo contra políticas diferentes. No soy muy convencido que los esfuerzos de impeachment de Trump en este momento es un buen uso de capital social o capital política de los demócratas, pero no sé, pero mi opinión ahora es que es impresionante el comportamiento republicano en los últimos 14 días. Es malo y contra los intereses y contra la orientación de Biden y los demócratas. Y yo creo que es un error de subestimar el poder
de Mitch McConnell y otros en el Senado en este sentido. Por ejemplo, él puede bloquear las nominaciones de ministros y esto va a tener muchos problemas en el gobierno. Quiero ampliar un poco nuestra perspectiva en esta discusión para incluir el tema de política extranjera un poco, porque Biden viene con mucha experiencia de política extranjera de Estados Unidos, pero él es una persona de Guerra Fría, ¿no? Es una persona que él construyó su propia carrera en los años de Guerra Fría sin mucha oposición de Biden contra la guerra en Irak, contra con Afganistán, con los problemas, con las dificultades de Estados Unidos vis-a-vis América Latina. Y yo creo, y no hablar de África o de China, y en ese sentido yo creo que cuando pensamos si Biden va a ser en fuerza, puede organizar a los Estados Unidos de ser en fuerza progresista en el mundo, es bueno a nivel de las organizaciones, los acuerdos, el acuerdo de París, las Naciones Unidas, pero es en otra cosa de decir si los demócratas pueden ser progresistas en una región como América Latina o con Europa. Hablé ayer con un amigo argentino, me dijo, siempre los demócratas son peor que los republicanos por nosotros. Y yo creo que es algo a pensar. ¿Por qué? Y si esta tendencia va a continuar o no. Justamente, Mike, solamente justo hacer un paréntesis ahí que me parece que es algo interesantísimo y que lo tenía aquí para preguntarles. Obviamente, sobre todo por el público en este curso, para nosotros es muy importante debatir o entender cuál va a ser esa política exterior de la era Biden, cómo va a impactar también la salida de la canciller Angela Merkel en Europa y esta reconfiguración un poco del poder para América Latina, ¿no es cierto? Que sabemos también que en muchos casos, y sobre todo cuando hay temas, en este caso la pandemia, que hace que uno se dedique más a los temas domésticos, ya sea dentro de la Unión Europea o Estados Unidos. Bueno, ¿qué va a pasar con esas relaciones? ¿Qué va a pasar con la influencia? ¿Qué va a pasar también con los acuerdos de índole económica comercial, la cooperación, etcétera? Veo ya por lo que empiezas a deslizar que no va a ser muy auspicioso, muy diferente, si bien Biden es un conocedor de la región, que eso ya es algo importante para América Latina, contar con un presidente que conozca la región, ¿no es cierto? Porque a veces partían del desconocimiento total hacia América Latina. Biden Sí. la conoce, la ha recorrido, tiene contacto. Sin embargo, ¿cuál es tu visión? Y luego también de María Eugenia, de cuál van a ser estas posibles nuevas relaciones en este contexto tan complejo, porque estamos viendo que la pandemia va a golpear sobre todo a América Latina, siendo ya la región más desigual del mundo. Con la pandemia las brechas van a seguir ensanchándose y vemos con muchísima preocupación este impacto. Sí, no, yo estoy de acuerdo, es muy importante. Es un problema también de la composición de prioridades. ¿Qué es la composición? ¿Es más interna, más externo? ¿Hay una relación, hay un vínculo entre los externos y el interno? Yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, la relación con China es importante por la economía de Estados Unidos. Sin duda, la relación con Centroamérica es muy importante. El tema de migración y con México es muy, muy importante. El tema de medio ambiente tiene que ver con Brasil. Yo creo que eso es muy importante. Pero yo creo que la actitud de mucha de la gente de su equipo económica no es muy al día con las nuevas esperanzas y expectativas en América Latina. Tengo mis dudas y vamos a ver qué son las nominaciones de embajadores, si son solamente
funcionarios del Departamento de Estado, son gente que puede tener un efecto más profundo y más informada. No sé. Yo creo que probablemente en los primeros seis meses vamos a ver mucho más atención al tema del tema de COVID y la economía norteamericana. Hay muchas presiones ahora, por ejemplo, para reversar la política de Trump vis-a-vis Cuba, y yo creo que es absolutamente necesario. Los cubanos tienen una situación terrible hace muchos años, y Biden no es tan confiante, no tiene la misma confianza que Obama en este contexto, y no sé, vamos a ver qué va a pasar en esto. El tema, mi observación vis-a-vis Europa es que hay mucho interés compartido con los Estados Unidos, con los partidos demócratas, pero yo creo que esto tiene que ver también con la relación con Rusia y China. Yo creo que podemos imaginar, si Putin es agresivo en este contexto, que vamos a ver una reacción más fuerte, no exactamente una guerra fría, pero relaciones frías que no son constructivas. Y es posible que esto va a crear muchos problemas en este contexto. Sin duda, con Merkel, con Francia, con Inglaterra, con España, hay muchas más oportunidades por comunicación, mucho más directo que Trump. Pero esto va a ver lentamente. Blinken, el consejero de Estados Unidos, es una persona de muchas nuevas ideas, nuevos approaches. Sí. María Eugenia, ¿vos cómo ves esta posible, primero, relación de Estados Unidos hacia América Latina y luego el papel que debería jugar la Unión Europea, también por los lazos históricos, culturales, económicos que tenemos, y que a veces necesitamos no hacer también pie y como un gran aliado para esta triangulación? Bueno, empiezo con una cosita en relación a lo que ha dicho Michael, para no quedar como excesivamente optimista. Yo soy muy consciente de que Biden no lo va a tener fácil y que va a tener graves obstáculos, ¿no? Y en el Senado se va a encontrar el primero. También creo, sin embargo, que la justicia debería reaccionar más allá del impeachment por los actos del Capitolio, donde murieron 5 personas. Y creo que Trump debe responder y rendir cuentas frente a la justicia. En este sentido, sí tengo más esperanzas depositadas en la acción judicial que en el impeachment, ¿no? Pero evidentemente la sociedad trumpista está ahí, ¿no? Y el apoyo era grande. En relación a lo que me preguntáis en concreto, bueno, yo soy incapaz de hacer un diseño muy afinado, ¿no? Sí estoy de acuerdo, porque esto a mí también me lo han dicho en América Latina, incluso hay una especie como de acuerdo, yo diría, en relación a las escasas bondades de los demócratas en su política exterior respecto de América Latina, ¿no? Esto es verdad. También es cierto que no es igual incorporarse a organizaciones como las que yo he mencionado antes que tener unas buenas relaciones bilaterales o multilaterales con otros países, ¿no? El caso de Hillary Clinton pues está ahí y la verdad no indica nada bueno respecto de los demócratas y América Latina, ¿no? Yo creo que la relación de Estados Unidos con América Latina solamente va a ser positiva cuando no se utilicen los tratados de libre comercio y, digamos, las relaciones mercantiles para extorsionar a América Latina. En la medida en que esos tratados de libre comercio sigan vigentes, en la medida en que los tribunales de arbitraje que esos tratados de libre comercio articulan, extorsionen permanentemente a los gobiernos de América Latina, la relación de Estados Unidos con América Latina no será, digamos, todo lo buena que nos gustaría que fuera, ¿no? Y en ese sentido, igual que tampoco tengo muchas esperanzas en la Unión Europea, en un cambio de política comercial en la Unión Europea,
respecto de América Latina, que básicamente en este sentido se parece bastante a la línea de Estados Unidos. Bueno, tampoco tengo muchas esperanzas en un cambio de la política comercial de Estados Unidos respecto de América Latina. Ni siquiera con Biden, claro. Si hubiera llegado Bernie Sanders, por ejemplo, pues quizás tendría una esperanza más alimentada, ¿no? Bueno, y en relación, por ejemplo, a China, creo que no va a cambiar nada. Al revés, se puede incluso profundizar el conflicto con China. Con Irán ha cambiado algo porque se vuelve al acuerdo nuclear, pero la lucha comercial y de las tecnológicas es la gran lucha de Estados Unidos contra China, igual que sucede en la Unión Europea. Ahora mismo la Unión está por sacar una ley de servicios digitales. En España se ha establecido la llamada tasa Google y la resistencia de las grandes tecnológicas, ese gran poder difuso que supera con mucho al poder de gobiernos y estados, pues está ahí, ¿no? Y eso, con eso es un gran caballo de batalla para Estados Unidos y para la Unión Europea, y hoy ese caballo de batalla, quien lo cabalga es China. Como también China cabalga el control de los recursos naturales, de las tierras raras, de las minas, que necesitamos precisamente para hacer la apuesta digital y la apuesta de transición digital con la que Europa está tan obsesionada. En realidad, nosotros queremos ser soberanos desde el punto de vista energético, queremos la descarbonización de la economía, pero nos vemos abocados a sustituir las minas de carbón por minas de litio, porque necesitamos baterías para nuestros coches, baterías para nuestros móviles, baterías y otros minerales y materiales, aparte del litio, para crecer desde el punto de vista digital. Y en eso China nos lleva una enorme ventaja. Finalmente, respecto de Europa, yo creo que Biden, también lo decía Michael, es un presidente bastante atlantista, no sé si por su origen irlandés, pero, por ejemplo, creo que Biden no va a apoyar, no hubiera apoyado el Brexit y no va a apoyar una deriva enloquecida que pueda tener Johnson en Reino Unido. De hecho, ya no apoya una frontera rígida con Irlanda, con lo que esto ya es un cambio importante. También me parece un cambio importante, por ejemplo, el que puede suceder con los aranceles. Ahora mismo la Unión Europea ha articulado aranceles, o sea, ha puesto en marcha sus aranceles contra Estados Unidos por el apoyo a Boeing, pero yo creo que se va a recurrir con más facilidad a la Organización Mundial del Comercio que tanto había despreciado Trump, ¿no? Finalmente termino, me parece muy importante el que no se apoye a las fuerzas de extrema derecha. Yo sé que puede haber otras cosas que sean importantes, ¿no?, para la vida de las personas, en términos materiales. Pero realmente el gran peligro que se cierne hoy sobre Estados Unidos y sobre Europa es la enorme desconfianza que tienen ciertas fuerzas de extrema derecha por el Estado de Derecho y por los derechos humanos. El proselitismo, el apoyo a las fuerzas de extrema derecha que hay en Europa, representadas hoy por Hungría y Polonia, por ejemplo, esto que ha hecho Trump, Biden no lo va a alimentar. Y eso supone acabar o dejar huérfanos, por lo menos, a los alentadores de la desinformación y de la fake news y de la posverdad, a los misóginos, a los homófobos, a los xenófobos, a los paranoicos, a los conspiranoicos, que a nosotros, bueno, pues nos están haciendo muchísimo daño. Y, bueno, son todos los que se han opuesto a que condicionemos los fondos europeos a el respeto al Estado de Derecho y los principios del Estado de Derecho, que es un 2 más 2 son 4. El hecho de que Biden, sepamos con toda certeza que Biden no va a apoyar a estas fuerzas y que estas fuerzas queden huérfanas, a mí ya me parece una buena noticia en su relación con Europa. Por lo tanto, sí creo que hay que distinguir América Latina, Asia, especialmente China y Europa, porque creo que la política exterior va a ser diferente en unos casos y en otros. Mira, justamente el tema que estabas mencionando y que quería tocar ahora, que ambos también lo comentaban al inicio, es la cuestión, ¿no?, de lo que fue Trump de alguna manera también fue una realidad, ¿no?, de este racismo sistémico también que se ve no solamente en los Estados Unidos, también en muchos países, y que está relacionado con algo que también mencionaba María Eugenia y también
también Mike, es sobre la cuestión de las tecnológicas, ¿no? Y el poder de las tecnológicas. Mike decía antes de si no estás sentado a la mesa es porque eres el menú. Bueno, de manera similar, si esto no tiene precios porque el producto eres tú, ¿no es cierto? Y toda la relación también con el capitalismo de vigilancia y la mercantilización de nuestros datos, la protección de los derechos, y que de alguna manera está relacionado, ¿no? De qué manera vamos, recién también lo mencionabas, María Eugenia, a regular a las grandes tecnológicas, las plataformas, la iniciativa de la ley de responsabilidad algorítmica de Estados Unidos, lo que mencionabas también de esta regulación de servicios digitales en Europa, que de alguna manera también están relacionados, ¿no? Porque más allá que quizás Biden evidentemente no va a alimentar ese racismo, esa misoginia, esa discriminación, de alguna manera, si no se regulan las tecnológicas y estos espacios donde se alimenta y se crean estos grupos ¿no? Racistas, de extrema derecha y demás, lo vamos a dejar en un vacío que a veces incluso si no tiene una cara, un dueño, un líder, es más difícil de cortar esas cabezas, ¿no? Porque no hay cabeza que cortar. Entonces, ¿cómo ven estos grandes desafíos que de alguna manera además traspasan las fronteras, ¿no? Con la digitalización y con el avance de las tecnológicas que cada vez estamos viendo que se concentran en pequeñas manos y sin embargo todos nuestros datos, bueno, como saben, casi el 80% de los datos mundiales están en una sola plataforma, ¿no? Que es Google. Entonces, ¿cómo vemos estos desafíos de cara a esto que mencionábamos, ¿no? Del racismo sistémico, de la polarización, de las fake news, que tanto daño le hacen y que es una de las grandes amenazas que vemos para nuestras democracias? Sí. Yo creo que tus observaciones son muy importantes y relevantes a este momento. La gran ventaja de Biden es que es un personaje que representa instituciones, que tiene un compromiso al tema de procesos y instituciones multilaterales, acuerdos, las leyes, reglamentaciones que son importantes para resolver problemas. En ese sentido, sin duda, es un avance muy importante. Es un institucionalista en ese sentido. Pero mi duda es si esto es suficiente. Porque yo creo que tuvimos, antes de Trump, tuvimos instituciones, tuvimos procesos por muchos problemas. Y tuvimos también al mismo tiempo un crecimiento fuerte de desigualdad y diferencias entre las regiones del mundo. Y yo creo que necesitamos no solamente alguien que es comprometido a las instituciones, pero también una transformación más profundo. Y yo creo que es un desafío político para ubicar esta mezcla de cosas. Quiero mencionar algo como ejemplo. Yo trabajé mucho en el tema de temas urbanos y la situación en Nueva York. En Nueva York, cuando de Blasio fue elegido alcalde, él dijo que el 56% de la población de Nueva York viven abajo de la línea de pobreza. 56%. Y en el mismo tiempo, tuvimos 650,000 millonarios en Nueva York. Millonarios. ¿Eh? Hay dos realidades completamente diferentes. ¿No? Y no es solamente un tema de reglamentaciones y instituciones para arreglar este tipo de problemas, de brecha. Necesitamos otro tipo de liderazgo político que es importante para imaginar las soluciones. Y en ese sentido es muy importante de ver por qué gente como Elizabeth Warren desapareció del primer línea, como Sanders también desapareció. Hay muchos de los candidatos que fue más por transformación, desapareció de la situación. Y yo creo que vamos a tener mucho progreso a nivel de las instituciones, pero tengo mis dudas y que vamos a avanzar mucho a los temas estructurales. Esa es mi observación. Gracias, Mike. María Eugenia.
Bueno, yo empiezo por el final, estoy de acuerdo. Yo creo que es insuficiente, manifiestamente insuficiente. Yo me alegro de las propuestas de Biden y del cambio que supone porque, bueno, evidentemente lo comparo con Trump. Si lo comparara pues con lo que yo considero ideal, bueno, pues diría que Biden es lo más cómodo que le puede pasar al Partido Republicano. Es decir, que evidentemente es insuficiente. Es cierto que va a haber avances en las instituciones, pero también lo decía en un principio, la gran baza de Biden es acabar con la desigualdad estructural, con las grandes fracturas económicas, culturales y religiosas que hay en Estados Unidos y por tanto solo la justicia social, solo mecanismos de justicia social pueden evitar que el trumpismo siga vivo y que sea siempre una amenaza latente, ¿no? Al principio comencé hablando de Clara Zetkin, ¿no? Que decía, bueno, al fascismo no le hacen falta aliados ni enemigos, les bastan con desarraigados, con desilusionados, ¿no? Con personas fragmentadas, ¿no? Lo hemos visto además antes de este momento, ¿no? Trump llega al poder con el apoyo del sector obrero, con el apoyo de unas mayorías populares, con el apoyo, digamos, de ese sector blanco perdedor de la globalización que no había obtenido respuestas por parte del Partido Demócrata y menos por parte de personajes tan institucionales como Hillary Clinton. O sea, la victoria de Trump está ahí y está ahí por algo y obedece evidentemente a las mismas causas a las que obedece la extrema derecha. La extrema derecha no surge porque la gente sea tonta. La extrema derecha surge porque alimenta la lucha del penúltimo contra el último y en una situación crítica de enorme escasez, pues esa lucha la gente la considera justificada y porque la gente tiene miedo. Miedo a la pobreza, miedo al otro, miedo al extranjero, miedo a que le quiten lo poco que tiene. Pero tiene poco porque hay un estado social o un estado de bienestar que no ha funcionado y que en buena parte ha sido desmantelado por los propios partidos socialdemócratas. En el caso de Europa esto es meridianamente claro. Por lo tanto, los partidos socialdemócratas o los que llamaríamos demócratas en Estados Unidos no son la respuesta a los problemas estructurales. Eso es así, porque si no hubieran ganado las elecciones y no lo hubiera ganado Trump. De manera que esto lo tengo claro, ¿no? Volviendo a la cuestión del poder de las tecnológicas, yo me lo tomo muy en serio porque es un poder difuso de cibervigilancia que no solamente controla nuestros datos, controla nuestro consumo, controla nuestras redes, incluso nuestro mundo relacional. Y ahora con la pandemia, si a eso se suma la intensidad del uso telemático y el teletrabajo, diría que, bueno, son las dueñas y señoras de todos los aspectos de nuestras vidas, desde nuestra salud hasta nuestras relaciones humanas, hasta nuestras relaciones laborales y, por supuesto, nuestras relaciones políticas e institucionales. Y esto hay que frenarlo, sin ninguna duda. Hay que frenarlo y, además, de manera contundente. Hay que frenar ese poder que está por encima del poder de los estados y los gobiernos. Y hay que regularlo. Y hay que establecer tasas y pagos, porque, además, ni siquiera pagan impuestos. Es decir, que ni siquiera aportan económicamente al crecimiento de los países de los que sacan enormes beneficios, ¿no? Entonces, evidentemente ahí hay que resistir. La Unión Europea tiene que resistir, España en este caso que ha planteado la tasa Google tiene que resistir, ¿no? Y también hay que controlar a las redes sociales. A mí me parece muy bien que Twitter haya cerrado su cuenta a Trump, pero antes de cerrarle la cuenta le dejó manipular, mentir, atacar, agredir de manera impune con sus fake news y con sus mentiras. Entonces, esto tiene que tener unas consecuencias. No basta con cerrar una cuenta, tiene que haber consecuencias para las redes sociales. A mí me cansa pensar en el poder difuso. Es como en el 2008 cuando hablábamos de los mercados. Los mercados, como si fuera una mano negra inaccesible, ¿no? Seres
de otro mundo, ¿no? Objetos volantes no identificados. No, los mercados tienen nombre y apellido. Las tecnológicas tienen nombre y apellido. Las redes sociales tienen nombre y apellido. Y lo que hay que hacer es quitar el velo y señalar específicamente a los responsables. Y señalarlos políticamente, señalarlos socialmente y señalarlos judicialmente. Yo lo siento, pero soy jurista, no soy especialmente punitivista, pero sigo creyendo en la eficacia del derecho. Entonces, me parece que es el gran instrumento que tienen los vulnerables y las personas pobres frente a los ricos. Así que las normas, los gobiernos democráticos, los estados de derecho y los derechos humanos frente al poder económico descontrolado, empezando por las tecnológicas. Esto, en fin, no, si no lo digo de una manera más extensa es porque lo veo una obviedad. Pero es que sin duda, además, solamente agregar ahí, de alguna manera nosotros, o sea, desde América Latina vemos en la necesidad que los países líderes de la Unión Europea y de Estados Unidos, de alguna manera, tengan, ¿no?, la voz cantante y la capacidad de avanzar con una regulación realmente que pueda empezar a ordenar todo este ajedrez, porque nos impacta, pero que desde muchos países no tenemos el poder o la capacidad de poder hacer una regulación, porque si no uno se queda fuera, ¿no es cierto? No tiene un poder para regular sin que uno quede fuera de la conectividad, de la globalización y de todo esto. Sin embargo, vemos que esto va muy lento y que la posibilidad de generar una gobernanza global o un mecanismo para que esto realmente, porque la implicancia es global, ¿no es cierto?, pueda avanzar, uno lo ve con cada vez más escepticismo. ¿Cómo lo ven? O sea, ¿es posible? Porque tiene que ser esto en el mediano corto plazo, no podemos hablar de largo plazo, porque el impacto es hoy y lo que vamos a ver es en los próximos meses y sobre todo acelerado y de manera exponencial con la pandemia, como bien lo mencionabas, María Eugenia. No, yo creo que el comentario, por ejemplo, que Twitter aprobó, Twitter ganó muchísimo, Facebook ganó muchísimo en los años de Trump. ¿No? Expansión de la importancia, expansión de seguidores y todo. Y en ese sentido, es como necesitamos un poco de reparaciones para el sector tecnológico vis-a-vis la sociedad, ¿no? Para corregir, para cambiar la orientación de este tipo de negocio. Pero es muy importante. Y yo creo que el tema de esta brecha digital, el digital divide, tuvo mucho más consecuencias que conocemos hace 4 años y ahora es mucho más evidente el dark web y todo los comentarios de la gente de derecha, de extrema derecha en este. Pero no sé si el sistema político norteamericano va a tener el coraje para enfrentarlo, para trabajar, para arreglar, para mantener las consecuencias. Y vamos a ver. Es un poco como el tema histórico del comportamiento monopolista, ¿no? de otros años, otras eras, décadas. Yo creo que es un momento clave por este tema. María Eugenia. Bueno, yo creo que pensar que es posible esa gobernanza es una condición de su posibilidad, ¿no? Y aunque sea solamente por aquello de la profecía autocumplida, pero es cierto que es complejo, es difícil, ¿no? Con todo no lo veo imposible. Mira, yo cuando empecé en la Unión Europea, que fue hace poco, en mayo de 2019, nunca hubiera pensado que una pandemia ni nada por el estilo iba a provocar un cambio tan sustancial en el diseño de la Unión Europea. La Unión Europea ha dado un paso de gigante en el tiempo de la pandemia hacia una comunidad política más articulada, donde no solamente haya una unidad monetaria, sino donde se puedan compartir deudas, donde puede haber presupuestos basados en impuestos comunes, donde se pueda establecer como una condicionalidad para otorgar fondos el respeto al Estado de Derecho, donde se persigan
las violaciones a los derechos de los colectivos LGTBIQ o a los derechos de las mujeres. Es decir, yo creo que la pandemia ha adelantado acontecimientos de una manera brutal. Tampoco hubiera dicho nunca que la Unión Europea se fuera a comprometer con un pacto verde y que fuera a poner en valor, por ejemplo, no ya solo la soberanía estratégica o comercial, sino la soberanía alimentaria. Una de las cosas buenas que nos ha dejado Trump es precisamente el habernos dado cuenta de que no podemos depender de otros estados y de otros gobiernos para definir nuestros propios proyectos y que tenemos que tener una cierta autonomía soberanía, ¿no?, energética y alimentaria. Y a eso es a lo que se aboca el Pacto Verde. No quiero ser especialmente tampoco ingenua ni pasarme de optimista, pero lo que quiero señalar fundamentalmente es que ha habido un cambio muy radical y muy inesperado en muy poco tiempo. Y esto, bueno, me hace pensar que a veces somos incapaces de evaluar nuestras posibilidades, ¿no? Todo lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Y esto, bueno, quiero pensar que a pesar de las dificultades que son obvias, esta gobernanza, esta contención de los poderes difusos y también de los poderes localizados autoritarios o tendencialmente autoritarios, esta contención es posible. Yo antes de pasar a las últimas preguntas, sobre todo que vayan pensando cuáles van a ser las nuevas alianzas, la nueva geopolítica que vamos a empezar a ver. No se puede hablar todavía de pospandemia, si bien mucha gente quiere hablar, pero bueno, dentro de la pandemia que estamos atravesando y en un futuro próximo, cómo se va a reconfigurar esas relaciones de poder, sobre todo entre Europa y Estados Unidos. Hay un tema que me gustaría preguntar específicamente, aprovechando aquí también a María Eugenia, sobre la cuestión de las mujeres, ¿no? Y mencionabas directamente, y yo estoy de acuerdo completamente con vos, que no basta solamente que haya una mujer en el poder, sino que además tiene que ser feminista, y además este foro es sobre la lucha por los derechos, ¿no? ¿Cómo ves vos el rol de Kamala Harris para que realmente pueda haber en este sentido un cambio, una transformación, un avance de los derechos, que pueda ser también ejemplar o no? ¿Ves realmente que pueda generar un impacto genuino y una transformación? Y obviamente la opinión de Mike también. Bueno, yo creo que eso depende de ella. Hillary Clinton tuvo una oportunidad y no nos aportó grandes transformaciones. Y bueno, creo que ella, al representar también a minorías raciales, al estar en este nuevo marco del que hablábamos antes, tiene más posibilidades de avanzar en una agenda feminista. Por otra parte, creo que es importante que haya mujeres en puestos de poder y de relevancia, porque simbólicamente esto supone que mujeres y niñas y adolescentes empiecen a incorporar, digamos, ¿no?, nuevos roles, ¿no? Y empiecen a asumir que es posible estar en las grandes instancias de toma de decisiones, ¿no? Y hay que presumir de haber llegado hasta esos lugares. Pero, evidentemente, la lucha feminista no es la lucha de las feministas del 1%, elitistas, empresariales, institucionales, con vocación de liderar, que solo piensan en un techo de cristal. Claro, nuestro feminismo, y yo creo que en esto Argentina está alineado, ¿no? Está alineado con nosotros. Nuestro feminismo es un feminismo popular, es un feminismo transversal, es interseccional, y es el feminismo del 99%. Entonces, es un feminismo que pone en valor el elemento de los cuidados, que interacciona entre la vida pública y privada y que, por tanto, tiene más penetración que el simple elemento de la representación, ¿no? No obstante, no quiero, por decir, minusvalorar la importancia que esto puede tener, ¿no? Como, por ejemplo, vemos ahora en el proceso constituyente chileno, una asamblea constituyente paritaria, no vamos a minusvalorar eso, porque es importante y es una lucha, digamos, que se ha dado y que se ha conseguido, que ha tenido éxito, ¿no? Y entonces creo que hay que ponerlo en valor, pero también hay que advertir con cautela que después, bueno, pues queda mucho por hacer, ¿no? Y bueno, Kamala Harris tiene grandes oportunidades para demostrarnos que es una mujer feminista. Y sin embargo, y sobre todo, ¿no?, en el impacto que hemos visto con la pandemia,
Cuando hablemos ahora un poco de las conclusiones sobre los grandes perdedores y ganadores, las mujeres sin duda con la economía de cuidados recayendo principalmente en ellas, son de alguna manera con esta también imposibilidad a veces de hacer trabajo remoto, ¿no? Por la necesidad de combinar todas las labores a la vez, de alguna manera son las grandes perdedoras, ¿no? Entonces tiene que haber un cambio, una transformación radical. ¿Cómo lo ves, Mike, en ese sentido? No, yo creo que Kamala Harris, ella tiene mucho potencial para hacer mucho. Yo creo que es una persona que no va a entrar inmediatamente. Ella va a ver con cautela la situación, pero yo creo que ella va a tener un gran impacto. La otra cosa que es muy importante con Biden nominó el ministro de Economía mujer, ministro de Energía mujer, directora ejecutiva del Consejo de Consejo Económico y Social, muchas personas muy importantes que son mujeres en la administración. Y yo creo que este tema de representación es muchísimo más que simbólico, que tiene que ver con competencia para mostrar competencia técnica en economía, en ciencia, en muchas cosas. Y yo creo que el mensaje la contribución de Biden en este sentido es muy, muy evidente. Somos muy orgullosos del New School, que tenemos graduados, mujeres que son miembros del Consejo Económico de la Casa Blanca y asesoras en temas ambientales y otros sectores. Yo creo que es importante de ver. Es un momento, en ese sentido, soy muy optimista que algo puede pasar, pero vamos a ver. Antes de pasar a las conclusiones, un tema que me parece que ustedes dos tocaron y que no podemos obviar es la cuestión del cambio climático, ¿no? Y la agenda que tiene Biden y que también la Unión Europea, que de alguna manera uno lo puede ver bastante auspiciosa u optimista, ¿no? Porque no solamente es declamativa, volver también a los acuerdos de París, sino también acciones concretas en términos de inversión, de financiación y de desembolso. Ven que realmente este va a ser el gran tema y la gran agenda tanto de Biden como también de el proceso de reconstrucción de la Unión Europea durante y después de la pandemia, o que vamos a ver que se va a empezar a licuar una vez que avancen los problemas reales de la administración. Mike, te dejo primero a vos. Para mí, yo creo que el cambio climático tiene la atención de Biden. Biden decidió que es una prioridad. Y yo creo que su equipo a muchos niveles son muy fuertes. Me gusta mucho la energía de John Kerry, me gusta mucho la energía de la gente técnica que ocupan posiciones diferentes. Y yo creo que en este campo puede tener resultados que no depende tanto al Congreso. Yo creo que en ese sentido es una razón para tener expectativas positivas. Eugenia. Yo estoy de acuerdo. Creo que la lucha contra el cambio climático sí ha entrado en agenda y el Pacto Verde es muy serio y la lucha contra las emisiones es muy seria. Los fondos europeos hoy, que se han articulado a partir de la pandemia, están orientados a la transición ecológica y digital, fundamentalmente. No se van a pagar, aunque quieran algunos partidos de derecha y de extrema derecha, no se van a pagar grandes construcciones, no se van a pagar rotondas, no se van a pagar autovías, sino que lo que se va a pagar, que es lo que se pagaba en el 2008, lo que se va a pagar va a ser precisamente una apuesta por un cambio en el modelo productivo y un cambio en el modelo incluso relacional y en el modelo de vida. Y yo creo que esto la Unión Europea lo tiene claro. De hecho, los grandes resistentes a este cambio, que han sido sobre todo los países del este, fundamentalmente Polonia, que tiene, pues, como sabéis, en Silesia muchísimas minas de carbón, han cedido ya, evidentemente, bajo precio, porque se les ha tenido que hacer, pues se les tiene que abrir un fondo especial de transición justa para ellos, ¿no? Para que cierren sus minas de carbón y no contribuyan, pues, a las emisiones en el resto de Europa. Yo creo que esto es importante. Ahora bien,
Sí me parece que si se desliga la lucha contra el cambio climático y contra las emisiones del cambio real en un modelo productivo, entonces nos vamos a quedar como a la mitad del camino. Me parece que la lucha contra las emisiones tiene que poner en jaque, tiene que poner en crisis un determinado modelo productivo que ha sido el sistema capitalista tradicional últimamente financiarizado, que ya está claro que no funciona. ¿Y por qué tengo esta cautela? Porque cuando uno habla de transición ecológica y transición digital, esto, como os decía antes, puede llegar a suponer cerrar minas de carbón, descarbonización de la economía para abrir minas de litio. Y que son minas a cielo abierto con enorme deterioro ambiental, que no generan emisiones, pero que acaban con el agua, por ejemplo, ¿no? Y que hemos visto, por ejemplo, lo que suponen en América Latina, especialmente en zonas completamente devastadas, como podemos encontrar en México, ¿no? Entonces, sí me parece que hay que tener mucho cuidado para no aspirar a sustituir la movilidad por combustible por una movilidad por baterías, sino más bien pensar en transportes colectivos y en reducir el número de coches privados. Y, por tanto, repensar la movilidad. Lo pongo como un ejemplo. El cambio climático, la lucha contra el cambio climático y la apuesta por el Pacto Verde tiene que suponer un repensar de todo. Yo ahora termino con esto, estoy como ponente en un expediente muy importante de la Unión Europea que se llama la Estrategia de la Granja a la Mesa, que es una apuesta por la soberanía alimentaria. Es un cambio brutal en la forma de producir, distribuir y consumir, que yo considero que es muy bienvenido. Va a modificar completamente la política agrícola común, va a cambiar la vida de agricultores y ganaderos, va a tener que apoyarles muchísimo para que hagan un tránsito de agricultura convencional a una agricultura ecológica, y es muy positivo a pesar de que va a ser muy traumático o muy dramático para según qué sectores. Por ejemplo, el sector del vacuno o el sector de la carne, que evidentemente ya no va a recibir las ayudas que recibía. Sin embargo, si esto no va unido a cláusulas ambientales y sociales en los tratados de libre comercio u otra óptica respecto de las relaciones comerciales en el exterior, no nos sirve de nada. O sea, poco, digamos, habremos avanzado si seguimos importando productos de países donde no hay ninguna exigencia ni social ni ambiental. Y llenamos España o Europa de todos esos productos y además los ponemos más baratos porque cuesta menos producirlos. Quiero decir que es serio lo del Pacto Verde, pero quizás sea más serio de lo que algunos piensan. Sin duda lo que mencionás, María Eugenia, y el impacto en el cambio climático, la reconfiguración también de los intercambios comerciales, de alguna manera repensar las cadenas de suministros que también se pusieron, ¿no?, en jaque ahora durante la pandemia, va a generar una reconfiguración total en las relaciones entre los países. Si contamos, bueno, con el fin o no de la era Trump, pero ahora con una nueva persona en el poder, con Biden, me gustaría que ahora pudieran reflexionar ahora unas líneas finales sobre cómo ven cuáles son las perspectivas para los próximos meses o los próximos años en este marco tan complejo y tan dinámico, ¿no? Obviamente lo que digamos ahora puede cambiar en los próximos meses de acuerdo a cómo vaya evolucionando la pandemia, pero sin duda ya tenemos algunos elementos como para ver que algunas cosas van a cambiar y que quizás otras cosas no van a cambiar tanto. Me gustaría ir unas reflexiones finales de ustedes. Mike, ¿querés empezar? Sí, ayer recibí un informe de Oxfam India, se llama The Inequality Virus. The Inequality Virus, que muestra que las tendencias de ver desigualdad en este periodo del 2020 es enorme, increíblemente, en aceleración. Y yo creo que la diferenciación económica, social y política en los países fue muy acelerado. Que las diferencias son mucho más. Y yo creo que esto implica que el desafío político sería mucho más para cambiar la dirección y también para reducir esta tasa de actividad. Pero yo creo que hay posibilidades y yo creo que soy
yo estoy de acuerdo con María Eugenia que el tema de ser optimista hay un nivel porque hay más posibilidad de acuerdo, hay más posibilidad que las instituciones y las leyes y las normas pueda ser traducido en acciones. Yo creo que en ese sentido somos mucho mejor que estuvimos hace 6 meses. ¿No? En mi propio país, donde 74 millones de personas votan por Trump, digo, ese es el problema, es un problema. Y necesitamos reconocer que con este optimismo tenemos este tipo de obstáculos. Y en ese sentido, stay tuned, ¿no? Y es un momento para seatbelt, para ver qué va a pasar. María Eugenia. Pues es que si ya las predicciones son complicadas en general, ahora en particular, bueno, en fin, aquí en Madrid, después de la situación que vivimos con la pandemia, hemos tenido una enorme nevada que ha puesto la ciudad en jaque, ha habido vientos, y todo así, no sé, parecía que se iba a acabar el mundo. Y quiero decir que es muy difícil saber qué es lo que nos espera, ¿no? Pero bueno, destacaría los dos elementos que ha destacado Michael igualmente. O sea, creo que nos espera un mundo mucho más desigual, esto es evidente, todos los estudios apuntan a eso. Más desigualdad entre hombres y mujeres, más desigualdad entre unos países y otros, más desigualdad entre unas clases sociales y otras, más desigualdad racial y étnica. Creo que tenemos la oportunidad de la pandemia, y fijaos lo que os digo, siendo un cataclismo mundial y algo, por supuesto, terrorífico, que ni de lejos se puede valorar en positivo, en nada, ¿no? Pero creo que tenemos la oportunidad precisamente de darnos cuenta de algunos errores y de darnos cuenta de algunos caminos equivocados que estábamos ya empezando a transitar. El hecho de que hayamos salido de esta crisis de manera diferente a como se salió de la crisis anterior ya es un indicador de lo segundo que decía Michael, que es básicamente hay más posibilidades de llegar a acuerdos, hay más posibilidades de alcanzar una cierta resistencia política organizada y resistencia social organizada ante el poder difuso del gran capital. Y creo que hay una toma de conciencia profunda de que, bueno, hemos estado a 5 minutos de pasar una línea muy grave y si es que no la hemos pasado, porque eso no lo sabremos hasta dentro de mucho tiempo, ¿no? Pero la hemos tenido, si no la hemos pasado, la hemos tenido muy cerca, ¿no? Y yo creo que sobre eso hemos reflexionado todos y todas, al menos los ciudadanos de a pie y los políticos responsables. Y eso, pues, abre ahí una esperanza, ¿no? Evidentemente, sabiendo, como dice Michael, que hay 74 millones de seres en Estados Unidos que todavía no han sido capaces de verlo, ¿no? Pero yo confío en que esas personas vayan siendo poco a poco convertidas. Bueno, me gusta quedarme con, digamos, en esta situación tan compleja. Yo estoy de acuerdo que la gran amenaza va a ser la desigualdad, sigue siendo la desigualdad, que cada vez las brechas se pronuncian cada vez más, pero sin duda también me quedo con este optimismo, ¿no? Que intentamos también aferrarnos e impulsar y que de alguna manera la nueva reconfiguración nos da algunas herramientas como el multilateralismo, ¿no es cierto? O sea, la posibilidad también de trabajar por más derechos, haciendo hincapié, María Eugenia lo mencionaba mucho, en la justicia social, que también es una bandera que apoyamos y que impulsamos, y generando más y mejores derechos también para los ciudadanos que puedan de alguna manera influir en este escenario y ser también dueños de nuestro destino. Ojalá que también todo esto se transforme en una herramienta para una transformación real, para no volver a cometer los mismos errores que estuvimos viendo, y que también, bueno, las democracias puedan salir fortalecidas para que, como mencionaban, esas personas que siguen apoyando posiciones tan extremas, también racistas, misóginas y discriminadoras, de alguna manera puedan transformarse, ¿no es cierto? Realmente la conversación me quedaría horas y horas, tengo millones más de preguntas para hacerles, pero vamos a dejarlo acá. Creo que ha sido muy, muy interesante. Si alguno quiere algún comentario final,
Obviamente ahora los dejo para cerrar, pero fue un gran placer haber compartido esta hora y pico acá con ustedes. Mi comentario es solamente que necesitamos utilizar esta manera de comunicación para facilitar más ideas, más vínculos con ideas y debates. Y también soy optimista en ese sentido, que más comunicación y no fake news. Muy bien, María Eugenia. Bueno, yo darte las gracias, Cecilia, dar las gracias a Michael porque he aprendido mucho, yo también, y además lo he disfrutado. Y bueno, esperar que además de mejorar la comunicación en términos de acercarnos a la verdad, que entiendo que es a eso a lo que se refiere Michael, también, bueno, logremos superar esta situación de comunicación telemática y empecemos a poder comunicarnos también de forma corporal y física. Yo creo que para el feminismo eso es un elemento importante, el cuerpo es un elemento importante, los afectos, los cuidados, y eso, pues, en eso es importante el abrazo, el cariño, el beso, y creo que es importante también que aprendamos precisamente de esta experiencia que lo dependientes que somos, lo vulnerables que somos y lo mucho que necesitamos a los demás. Yo creo además que las revoluciones se hacen con las piernas, así que espero que pronto podamos seguir revolucionando más allá de revolucionar pues por aquí, por esta vía telemática tan maravillosa que también permite que haya tantísimas personas conectadas y escuchándonos. También esperamos que vuelvan los abrazos y los encuentros. Así que bueno, muchísimas gracias, los dejo y un gran abrazo a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias.